Bien, comencemos entonces. Aprovechemos bien la instancia, aprovechemos bien el tiempo, que tenemos hartas cositas que hacer hoy día. Desde ahora en adelante, si quieren, puede quedarse con su cámara encendida, como también la pueden apagar. Muy buenos días a cada uno de ustedes, chiquillos y chiquillas del taller de literatura. Hoy día nos convocamos a esta asignatura. Quien no haya tomado el lectivo de literatura tiene libertad para volver a descansar, porque clase a clase hemos tenido algunos estudiantes que se quedan en la clase de literatura no siendo parte del electivo. Así que para que vayan verificando ustedes también si es que forman o no parte de este electivo. Espero haya sido una buena mañana, una mañana fría, y también que sea un muy buen inicio de semana para cada uno de ustedes. Miss, si quieres saludar también a los chiquillos. Así es, mister. No veo que no hay ninguno que se haya equivocado porque estoy revisando aquí con la lista, así que nada, ha sido una mañana bien bonita, así que tenemos solcito, hay que un poco helado, pero comenzar, ¿cierto?, con el pie derecho la semana, así que y que tengan también un excelente día, porque igual después tienen otra clase, y que sea una excelente semana, chiquillos. Muy bien, muchas gracias, Miss. ¿Y qué es lo que nos convoca? Bien, el objetivo, ¿cierto? Y las actividades para el día de hoy, vamos a tener la presentación del avance del producto final, ya que hoy día se tenía que entregar, ¿cierto? El avance de la recomendación de los libros. Recuerden que también este lectivo de taller de literatura lo compartimos con cuarto medio. Y lo que vamos a ver, ¿cierto? Lo A, producir textos pertenecientes a diversos géneros discursivos de la literatura que den cuenta de sus proyectos personales y creativos, lo que vamos a ver un ratito más. La introducción a la actividad de escritura colectiva, lo que se viene, contribuir con sus comentarios, sugerencias, interpretaciones críticas a los procesos de lectura colectiva y de escritura creativa de sus pares. Revisar y reescribir sus propias producciones, escritas, orales o audiovisuales, a la luz de los comentarios, críticas y sugerencias de sus pares para enriquecer su producción creativa. Aquí, ¿cierto? Vamos a proyectar, ¿cierto?, el producto final de la asignatura y se introduce a la actividad de escritura colectiva a partir de una historia real de contingencia, lo que vamos a ver después de revisar, ¿cierto?, el trabajo final. Tal como dijo la Miss, vamos a concluir, vamos a presentar este avance de producto final. Lo mencioné avance porque sé que de lo que estamos acá, no el 100% ha cumplido. De hecho, recién hace unos minutitos vi el mensaje de Felipe, igual que había llegado su correo, pero aún así faltan algunos otros estudiantes que envíen su recomendación. Vamos a proyectar lo que llevamos en conjunto. Recordemos que, como bien dijo la Miss, esto lo compartimos con cuarto medio, este electivo. Por lo tanto, va a surgir solamente un producto entre los dos selectivos. Y aquí quiero que ustedes vayan poniendo atención a lo que se viene. Luego de eso, vamos a agregar una segunda actividad, que es precisamente la que había mencionado la Miss, que tiene que ver con la escritura colectiva, con la escritura en grupo. Recordar un poquito el reglamento, que se nos solicita también tenerlo presente, que nuestros encuentros están dirigidos a ustedes, los estudiantes. Por lo mismo deben, lo que la Miss decía en un comienzo, prepararse para aprender, es decir, buscar un espacio apropiado para ese aprendizaje. No es lo mismo aprender acostado que aprender sobre un espacio adecuado, como podría ser una mesa, un escritorio, o teniendo los recursos a disposición, como podría ser un cuaderno, un lápiz, qué sé yo, que no teniendo nada de esto. Luego, conectarse 5 minutos antes. Este es el reglamento que ya ustedes lo conocen, y en ese momento donde están esperando, sería importante también tener presente que se vayan identificando tanto con su nombre, su apellido y alguna fotografía, tal como lo han venido realizando anteriormente. Importante que silencien su micrófono y que activen la cámara en caso de que el docente lo solicitara. Así como lo hizo la Miss al comienzo, nosotros solicitamos que enciendan su cámara al inicio de cada una de las clases y luego posteriormente la apagan. Usar el chat exclusivamente para lo necesario, es decir, que no estemos hablando de otros temas que no sean pertinentes a lo que estamos tratando como curso. Y finalmente, anotar las dudas en caso de que existieran dudas. También se nos solicita a cada uno de nosotros, los profesores, recordar las medidas generales para prevenir esta propagación del virus. Así es. Bueno, ustedes saben, ¿cierto?, cómo nos podemos cuidar entre todos, ¿cierto? Lavarnos frecuentemente las manos,
Evitar, ¿cierto?, el saludo con la mano o dar besos. Ahora lo conveniente es con el brazo, ¿cierto?, saludarnos, de mantener la distancia, ¿cierto?, estornudar o toser, siempre con el antebrazo, así, o tener pañuelos para poder ahí, poder estornudar o toser. ¿Por qué? Porque obviamente expelemos, ¿cierto?, bacterias, y esto puede que a lo mejor si somos a lo mejor asintomáticos o tenemos el COVID, podemos contagiar a otra persona. Mantener, ¿cierto?, la distancia social de 1 metro, evitar tocarse los ojos y la nariz siempre cuando de repente salgamos, ojalá hacerlo después de lavarnos las manos y por hartas horas después. No compartir artículos de higiene ni de alimentación. Si yo estoy comiendo un yogur, compartirlo con alguien, ojalá evitar eso. Mantener ambientes limpios y ventilados, estar alerta a los síntomas de COVID, sobre todo cuando tengamos fiebre, la tos, dificultad respiratoria, dolor de la garganta, dolor muscular, dolor de cabeza, y en caso de alguna dificultad respiratoria, acuda a un servicio de urgencia rápidamente. Muchas gracias, Miss. Recordemos que estas son las recomendaciones que nos entrega el gobierno en base a la Organización Mundial de la Salud, y es importante tenerlas presentes siempre, ya que no se nos olviden, que estemos alerta también, no solo con nosotros cuidándonos, sino también cuidando al que está al lado de nosotros. Si mi mamá, mi papá salen a comprar, recordarles que cuando lleguen a la casa que se lave las manos o desinfectar las cosas que trajo, etc. Bien, el primer objetivo era conocer el libro de las recomendaciones y yo se lo voy a proyectar acá, el avance, ¿ya? Eso es lo que vamos a ver en una primera instancia y vamos a ir viendo un par de creaciones de ustedes. Primero le creo una portada, ¿cierto? Algo así bien bonito y que es parte de nuestro taller de literatura, acompañado de una introducción en donde se menciona que el siguiente texto compila una serie de recomendaciones de los estudiantes de tercero y cuarto medio del Colegio San Alberto Hurtado que participan en el taller de literatura. Esta revista se enmarca dentro de los productos pedagógicos elaborados en la educación a distancia que hemos implementado como establecimiento. Invitamos a seguir página a página cada una de las recomendaciones que, acompañada de un diseño llamativo, han elaborado nuestros estimados estudiantes. Y ahí, obviamente, mi nombre. Veamos algunas. Por ejemplo, acá tenemos estudiantes de otros cursos y vamos a ir pasando rápido para que ustedes vayan viendo qué es lo que están haciendo. Tenemos lo que ya les mencionaba, ¿cierto? El tema del resumen, alguna interpretación, el título, el integrante y algunas fotografías, y que ustedes así lo estimaban, y todo acompañado de un diseño. Así también, por ejemplo, Carla, que está acá, ya envió su trabajo y aquí también lo recojo en esta presentación. Araceli de cuarto medio, la Leticia de cuarto medio, Martina de cuarto medio, perdón, se me pasó ese, Mati Mancilla de cuarto medio, Gabriel de cuarto medio, Javi Valenzuela, que también lo envió muy tarde, y día en la mañana lo alcancé a incorporar. Aquí tenemos que editar un par de cosas, ¿cierto? Quizás cuando lo pasamos del diseño original a la presentación que tenemos nosotros, ocurren ciertos errores, y eso obviamente yo lo voy a enmendar con posterioridad. Acá Leo, estoy seguro que es Leo, porque lo compilé, sin embargo no puso ni título ni nombre, así que ahí tenemos que mejorar un par de cositas, ¿eh? Recordemos que esto también es una evaluación y luego una calificación. Constanza Ojeda, ¿cierto? Y finalmente el de Fernanda Manque, que fue el último que alcancé a incorporar en esta presentación. Sabemos, acá en este caso tenemos un muy buen trabajo, ¿cierto? Y me quedo con esto, analizando este último trabajo que ustedes, que Fernanda creo, desde la edición de la letra, desde los contrastes, desde la transparencia empleada. Sí, en este caso es destacado de estas letras, el diseño de la letra, algún fragmento de la imagen, todo acompañado de imágenes, así que en este caso está muy, muy, muy bueno su trabajo, señorita Fernanda, y vayan mis felicitaciones para ustedes. Bien, eso es lo que ustedes tienen que hacer, chiquillos, y así, esto después que ya esté listo, lo vamos a guardar en formato PDF y lo vamos a compartir. Por eso es importante que cada uno de ustedes envíe este trabajo. Sé que no todos lo han enviado y no cuesta mucho hacerlo, así que no vamos a extendernos más tiempo en esto. O sea, yo creo que hoy día, si bien era el plazo, tenemos que extenderlo para que ustedes también queden con alguna evaluación y no pierdan esta oportunidad de poder recomendar un libro y poder ser evaluado, ¿ya? Eso es importante. Veamos qué está pasando en el chat, porque hay muchas personas acá.
Eso era lo primero, ¿ya? Recomendarles o poner ya, fijar ciertos plazos para poder avanzar en lo que es la recomendación de libros. ¿Qué me ha enviado acá? A ver, voy revisando. No sé qué dicen sus compañeros, porque yo creo que para que sea justo para todos también, porque hay varios que se han preocupado, han sido bien responsables, y si bien hay algunos que sí han justificado y que están justificados por algo médico, porque el apoderado no ha escrito, pero el resto, algunos ni siquiera nos ha dicho nada. Entonces yo creo, como dice tal vez Estuardo, un día más y no hay más plazo porque debe ser justo para todos. Esto lo llevamos haciendo hace harto tiempo, ya un mes, si sacamos la cuenta. No es que lo estamos haciendo de una semana para otra. E incluso el profesor, cierto, dio hasta cómo hacerlo el ejemplo en el encuentro. Entonces, yo creo que un día más sí sería. No hay más plazo y el que no lo quiere hacer, bueno, obviamente recuerden, chiquillos, creo que lo hablamos tal vez la semana pasada, este lectivo es importante para la hora de la promoción, si usted va a pasar de curso, porque en el día de mañana, si nosotros tuviéramos que pasar el puntaje de esta recomendación de un libro a nota, es importante tal vez que a lo mejor alcancemos solo una nota y es primordial para que usted pase de curso. Entonces los invito a ponerse las pilas y no es tan difícil como comentan algunos, entonces yo creo que un día más, no sé qué ¿Ya? dice el resto. Mañana. ¿Le parece mañana o no? Mañana como plazo máximo, y el que no, ya cooperation. Así es, sí, dicen bastante varios, mister, que Ya, mañana último plazo. ya. Si van teniendo dudas por cómo se hace, etcétera, todavía tienen hoy día para preguntar. Ya, pero ustedes, los que están acá, recordemos que este taller es sumamente democrático, lo decidimos entre todos. Así que pongámonos el plazo como máximo. ¿Mañana a qué hora? ¿Al mediodía? Yo creo que es suficiente. ¿Ya? Mañana a las 12 del día ya esto debería estar enviado. De hecho, ustedes hoy día en la tarde ya lo pueden hacer. No lleva mucho tiempo realizar una actividad de esta, salvo el diseño, salvo que a ustedes les vaya gustando. Y lo importante es que vayan viendo. Yo después de esto voy a corregir un par de cosas también, después que ustedes lo envíen, sobre todo temas relacionados al contraste, por ejemplo, acá quizá una letra un poquito más clara hubiese sido más pertinente en el caso de Leo. Lo mismo, agregar el título, agregar el nombre, agregar el autor, esa era parte de la rúbrica. No comiencen a hacer las cosas sin antes ver la rúbrica, porque si no ven la rúbrica es como si tuviesen que correr una carrera, ¿cierto? Y no supieran dónde está la meta. Correrían para cualquier lado, harían lo que ustedes quisieran. Y en este caso, la meta es la rúbrica, por lo tanto, esa rúbrica debe direccionar su trabajo. Bien, eso era lo primero, pero ahí ya tienen varios diseños en los cuales ustedes pueden ir inspirándose. Acá tuvimos diseño de disposición de imagen, tuvimos el tema de emplear el fondo. A grandes rasgos está convirtiéndose en un muy buen trabajo. Sin embargo, va a ser mucho más bueno si cada uno de ustedes aporta, ¿ya? Esto va a ser público, como se mencionó anteriormente, por eso voy a editar algunas cositas, pero esa edición que yo haga no lo afecta a usted en su calificación. Si ustedes se equivocaron acá, yo lo voy a considerar en la evaluación, luego yo lo corregiré porque todos van a, o la gran mayoría, va a echarle un ojo a esto. Los demás profesores van a leer sus producciones y también, si que lo subimos, por ejemplo, a la página del colegio, algunos apoderados también lo van a leer. Así que en ese sentido no podrían haber errores de ortografía o de diseño que a fin de cuentas van a hablar bien o mal de ustedes. Aparece su nombre en cada una de las presentaciones, por lo tanto, todos van a saber que esa diapositiva la hizo usted. Por eso hay que cuidar un poquito cómo uno escribe y también el diseño y todo lo que yo le solicitaba. Bien, eso era lo primero. Lo primero que yo le quería mencionar respecto de este taller de literatura, que era precisamente el libro de las recomendaciones, que así lo denominamos, y viene una segunda actividad. Como ustedes sabrán, como nota mínima para todas las asignaturas que nosotros estamos realizando de manera online, se exige como mínimo una calificación. Nosotros con esto ya tendríamos una calificación, pero siento que obviamente es muy poco. Si nos queda de aquí a diciembre, tenemos que sacar alguna otra calificación, tanto para subir la que ya tenemos o para mantenerla. La idea es que si vamos a hacer una segunda actividad, esta no lo perjudique negativamente a ustedes en cuanto a su calificación.
Teniendo esto claro, si nosotros visualizamos y si seguimos así de aquí hasta fin de año con esta modalidad, teniendo clases cada 15 días, sea presencial o sea online, como lo hemos estado haciendo, estas son las clases que nos restan. Ya con ustedes, tercero medio, recordemos que esto se repite con cuarto medio, nos queda la clase de hoy, la que estamos teniendo. La siguiente clase es, entre comillas, feriado porque nos vamos de vacaciones esa semana de septiembre y recién estaríamos retomando el 28 de septiembre, o sea, a final del siguiente mes. Recién vamos a tener la siguiente clase del taller de literatura y cuando uno lo visualiza así, queda en estricto rigor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 clases. 7 clases y si nosotros también visualizamos el calendario regional que tenemos acá, el que se nos envía a nosotros, que indica cuándo tienen vacaciones, cuándo salen de vacaciones, ustedes estarían saliendo, si es que esto no se modifica, el 23 de diciembre. ¿Ya? 23 de diciembre. Nosotros los profes seguimos hasta enero, pero eso es otro tema. Ustedes saldrían el 23 de diciembre, por lo tanto, el 21 sería nuestra última clase. Así que nos queda muy poquita clase, si se dan cuenta, si tenemos cada 15 días, la relación entre electivo y común es la misma. ¿Ya? Igual son cada 15 días, por lo tanto nos queda casi la misma cantidad de clases, y hay que empezar a visualizar ese término de año. Probablemente, si ustedes, como también respondieron a la encuesta, que no volverían a unas clases presenciales independiente de las condiciones, estaríamos cerrando el año de manera online. Por lo tanto, tenemos que tener alguna evidencia de sus aprendizajes. Ya evaluamos los objetivos 1 y 6 en el trabajo anterior, en el de las recomendaciones y el de construir trayectorias de lectura. Y nos quedan otros objetivos que tratar, que serían como lo mínimo que ustedes tienen que aprender. Ahora, estos son los objetivos que nosotros tenemos presentes. Por ejemplo, el objetivo 3, que es contribuir con su comentario, sugerencias, interpretaciones y críticas a los procesos de lectura y escritura creativa de sus pares. Es decir, ustedes tienen que corregir a algún compañero o compañera respecto de su escritura o lectura, pero en este caso va a ser escritura. ¿Bien? Eso es lo primero. Y lo segundo es que luego que ya corrigieron o le dieron alguna recomendación a alguien, pueden revisar, reescribir y editar sus propias producciones. Es decir, mi compañero me dijo que la primera idea no se entiende. Por lo tanto, yo hago caso a ese comentario, a esa crítica o a esa sugerencia y arreglo lo que yo estaba escribiendo. O bien, cuando yo se lo digo a mi compañero ojalá que me haga caso, ¿cierto? Y corrija lo que yo le estoy diciendo que debe corregir o debe mejorar. ¿Cómo podríamos incorporar estos objetivos? Y a mí, ahí ya se me ocurrió una idea, de hecho se me ocurrió ayer esa idea, para poder dar forma a esto. Vamos a escribir en parejas, ¿ya? Eso sería lo ideal. En parejas sería lo idóneo, porque solo en pareja ustedes pueden contribuir con su comentario a su compañero, ¿ya? Por lo tanto, esta es la escritura en pareja que nos permite a nosotros retroalimentarnos y hacer esto de comentar o contribuir con comentarios, sugerencias a los compañeros. Entre dos, obviamente, se van complementando. Y también, cuando se hace en pareja, se puede revisar y corregir o modificar algunas observaciones o en base a las observaciones que han dicho. Podría ser Cristóbal, pero hay ciertos indicadores, ¿ya? Hay ciertos indicadores, yo se los voy a mostrar a continuación. Bien, esto es lo primero. Necesitamos una materia prima. Y esa materia prima, lo que a ustedes los va a motivar a la escritura en parejas, la idea, insisto, que sean parejas, incluso podrían ser hasta 3, pero la idea es que participen y se involucren estos 3 y no acarreen a alguien. ¿Ya? No le diga, ya te incluimos en el grupo aunque no haya hecho nada. No, no es la idea, en nuestro curso por lo menos. Por eso es importante que sea en pareja. Y puse la opción de individual, si es que alguien, por ejemplo, tiene dificultad de conexión, dificultad para poder retroalimentar a algún compañero producto de la comunicación y no de la voluntad. Por eso también dejé la opción de que puede ser individual.
yo les mencionaba, ¿cuál va a ser la materia prima? Van a inventar una historia literaria a partir de un hecho o una persona que estaba presente en los medios de comunicación. Ya, eso es la materia prima. Ese va a ser el motor creativo para ustedes. Yo les voy a dar estas indicaciones y luego todo el resto es libertad para ustedes, para que ustedes creen, para que ustedes elaboren, imaginen y pongan de manifiesto esta escritura creativa. Motivamos la creatividad en este lectivo. Por ejemplo, en el caso de Ámbar, que creen que ustedes saben quién fue y ha estado presente en los medios de comunicación, pero que ustedes creen una historia literaria. Es decir, qué pasó inventado por ustedes, ¿cierto? Eh, qué pasó, cómo era, en base a lo que ustedes también saben en base a lo que ha pasado en los medios de comunicación, pero que le inventen una historia. ¿Qué pasó después, por ejemplo? ¿Qué pasó con la familia? ¿Qué pasó con ella? ¿Cómo se recrea esa escena? Que ustedes vayan inventando esta parte desconocida. Lo mismo, también estuvo en los medios de comunicación la invención de la vacuna rusa. También podrían crear una historia, un, entre comillas, cuento respecto a la vacuna rusa, cómo es la situación cuando Putin le dijo que tenía que inyectar a su hija, por ejemplo, qué posición tomó el químico que estaba creando eso, existió alguna presión, y ahí ustedes le dan rienda suelta a su imaginación. Por ejemplo, la, va, la vida de un camionero, en el sentido de lo que está pasando hoy en día con el tema de la movilización de los camioneros, inventar una historia respecto de un camionero, por ejemplo, o la tensión que se vive al pasar en esta zona de la Araucanía, etc. En el caso de los mapuches, ¿cómo es vivir un día? Recordemos que todo esto imaginario, en la historia, o sea, en un día en una comunidad mapuche, considerando todas las condiciones en las que están, la condición de desigualdad, de pobreza, de marginalidad, etcétera, ¿ya? Y ahí usted, esa va a ser su materia prima para poder crear. Hoy día, por ejemplo, estos días, el Cyber Day, también pueden crear respecto de eso, un niño que quería comprar, qué sé yo, una Play, y ahí ustedes le inventan una historia. Y finalmente, etcétera. Pero lo importante, si se dan cuenta en este caso, es que mezclen, y esto es lo que viene, mezclen lo real con lo imaginario, ¿ya? Se vaya mezclando, se vaya entrelazando. Ustedes inventarle una historia a un hecho noticioso, inventarle lo que pasó antes, una información que no estaba, por ejemplo, y ustedes la inventan, etcétera, ¿ya? Ahí les doy rienda suelta, como ya les mencioné anteriormente, a su imaginación, para que ustedes creen, para que ustedes editen, para que ustedes puedan mejorar su escrito, sería pertinente que lo hagan de a dos. En cuanto a la extensión máxima, 2 planas. Más allá de eso no puede ser, considerando que son hartos estudiantes, tanto ustedes como los de cuarto medio, y para mí también leer todo eso, igual es complejo cuando me piden mucha retroalimentación, y también lo vamos a hacer, ¿cierto? Va a haber el proceso de retroalimentación para poder mejorar y corregir lo que llevan escrito. Y finalmente, el tema más importante, creo yo, que es la libertad. Es decir, ustedes tienen libertad en cuanto a la estética, es decir, cómo contar un cuento, cómo narrarlo en primera persona, en tercera persona, qué tan detallada, qué tan profundamente en las descripciones que ustedes puedan incorporar en su texto, etcétera, ¿ya? Eso lo dejo con total libertad. Bien, Mister, dígame, cuando hicimos a principio de año el cuento de ¿ya? la novela Rosa o Negra, ¿qué va a pasar con eso? Mira, hay una parte, y también aprovecho de explicarlo, hay una parte de esto que nosotros tenemos que tomar decisiones en esta educación a distancia y tenemos que considerar los objetivos o las actividades que sean más integradoras. Es decir, las actividades que sean como, no es lo mismo un verdadero o un falso que, por ejemplo, escribir un cuento. ¿Ya? Ahora, lo otro es la proximidad. La idea, por ejemplo, en mi caso, yo sé que muchos de ustedes, en realidad no muchos, muy pocos de ustedes, escribieron cuentos en marzo y lo pueden retomar ahora con esta actividad, considerando que está más próxima a una evaluación.
¿ya? No, no sé todavía si considerarlo o no considerarlo, ¿ya? Pero de todas maneras yo le voy a hacer llegar la información, decir, esto es lo que vamos a considerar para la promoción, es decir, el cuento, la diapositiva que ustedes crearon y, no sé, otra cosa más, y luego con eso ya sacamos un promedio y ya serían promovidos de curso. Pero, Vale, mister, gracias. sí, así que ahí le voy a avisar, ¿ya? Pero todavía no sé, vamos a ver si es que muchos cumplieron, pocos cumplieron, qué tan compleja era la actividad, qué tanto tiempo le llevó, etc. No sé si quedan dudas, chiquillos, respecto de esto, de lo que hay que hacer. ¿Quedó claro, no? Vamos a ver acá en el chat, a ver. ¿Está claro, no, chiquillos? ¿Qué me dicen? ¿Qué les parece? ¿Dos planitos en pareja? Claro, perfecto. Muy bien. Estamos leyendo acá el chat. Gracias, Felipe. Gracias, Cristóbal. Gracias, Brenda. Gracias, Tefi. Acá, como ya les mencioné, que le den rienda suelta a su creatividad para inventar una historia a un personaje real o a un hecho noticioso. Por eso se recomendaba, como aparecía acá, visitar páginas de noticias y ver qué pasó. Por ejemplo, en el caso de la vacuna rusa, cómo Putin le dijo a su hija que debía vacunarse con una vacuna que todavía no estaba aprobada, la presión que debe haber sentido el químico cuando le dijo a Putin, oye, voy a inyectar a mi hija con esa vacuna. Ahí ustedes le inventan una historia. Ahora, como ustedes sabrán, ¿es en pareja o solo? Como dice acá el chat. ¿Cómo formamos esas parejas? ¿Al azar? ¿La formo yo? ¿Lo dejo a ustedes, a su criterio? ¿Alcanzaríamos, mister, a ser pareja? Porque obviamente, bueno, en el lectivo son 21, pero hay una persona que trabaja conmigo aparte, así que si sacamos a ese estudiante son 20, entonces sí alcanzaría a ser en parejas. Pero no sé qué dicen acá el resto de los chiquillos. No, pues déjenos elegir a nosotros, porfa. Lo que pasa es que si se eligen igual ustedes, que ojalá integren a sus compañeros, que no queden solo algunos estudiantes. Eso es importante igual, pues, para que no queden solos. Mister, yo no tengo problema en que se elijan cada uno, Pero pero ojalá que acá estamos integren a los conectados, 20. pero estamos conectados a 18. Los otros dos que faltan. Exacto, porque faltan 3 estudiantes que no están, no sé qué pasó con ellos. Bueno, faltan las Antonias Cáceres, Antonia Martín, que no están conectadas. Son ellas dos que no están. Ujú. Bien, entonces, pero ya, que ellas dos sean ellas dos, si no, y nosotros acá formemos las parejas. ¿Qué les parece? No sé. Sí, no. Sí, yo anoto enseguida igual. Ya, Ya. vamos a anotar. Organizamos el tiro, pues. Aprovechamos la Ya. instancia. Entonces, para que le avisen a sus compañeras, chiquillos, las Antonias son juntas, para que hagan el trabajo ahí juntas. Ya. Otra pareja, por favor. Pero hay una pareja ahí, ¿o no? Felipe mencionaba, ¿con quién? La respuesta puede ser un poco obvia. Ah, la Felipe Flores y Paula, ¿cierto? Ujú. Ya, perfecto. Espérenme, anoto enseguida. Felipe y Paula. Felipe Ah, ya. Flores y la Paula. Sí, la Paula escribió. Álvarez con Simón. Álvarez Y Simón. con Simón. Ya, Ujú. Cristóbal Álvarez y Simón. Y aquí dice Sailín con Ignacio. Ujú. Ignacio, después tenemos Fernanda Fernanda Manque Manque y Brenda. y la Brenda. Perfecto. Estefa, ¿habías levantado tu manito, Sí. Estefanía, o pasó a apretar? Ah, fue presente, ya, perfecto. 4, 6, 8, 10. Tenemos 10 parejas, me faltan 10 más. Dejamos todo aleatorio. ¿Qué otras parejas, chiquillos? Ojo, no se sientan presionados que vamos a darle el tiempo en las clases para poder hacer Ya. esta actividad, ¿ya? Así que no es necesario que ustedes Felipe Estuardo vayan y Leo. diciendo que tienen que juntarse después o que eh, el compañero no pudo conectarse. No, porque vamos a dar el tiempo en las clases y su disponibilidad de tiempo tiene que estar para las clases. ¿Qué más va ¿Alguna quedando? otra? Todavía faltan parejas. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen por acá? La Estefan con Estefanía y Javiera Javi. Valenzuela.
Ya, perfecto. Dos, 4, 6, 8, 10, 12, 14 llevamos. Todavía faltan, chiquillos. Deben estar coordinándose los chiquillos. Puede ser. Mm, mm, mm. ¿El resto lo dejamos al azar? Ya. Carla y María. Perfecto. Carla y María. 2, 4, 6, 14, 16. Faltan 4 personas. También puede ser solo, recuerden. ¿Qué dice acá? Sí, sí. Fernanda Rogel, si que usted así lo estima, sí. ¿La Fernanda va a ser sola? Me decía, pero me está preguntando, no sé si tomó esa determinación o no. Ya. Sí, porque quedan 4 personas. Me falta Fernanda Rogel, Cristóbal Oñate me menciona Obandos. que va a ser solo y Fernanda Rogel va a ser Ya, sola. Así que ya. Obando, no quedan muchas opciones. Ya, Fernanda Rogel es sola, Sebastián. Entonces queda Cristóbal Sí. No quiero y los la tres Vane. solos. Y la Vane, quedan No, 4. Cristóbal igual quiso ser solo. Ah, solo. Ya, Así que por perfecto. eso, todos quedan Ya, solitos los que restaban. perfecto. Ya. Y Vanessa, perfecto. Ya, Bien, estamos listos, ahí listos. estamos todos. Ya, teniendo los grupos listos, queda saber también cómo van a ser evaluados. Y ahí ustedes, muchos se acordaron de lo que hicimos en marzo, ya respecto de la creación de un cuento, y vamos a ocupar los mismos criterios considerando que también es una producción narrativa y escrita por parte de ustedes. Y esta es la rúbrica, ¿ya? ¿Cómo van a ser evaluados? Primero, en cuanto a la organización del texto. Como cualquier cuento debe presentar un inicio, un desarrollo, el nudo y las soluciones coherentes a ese conflicto, ¿ya? Y toda esta estructuración debe seguir un orden lógico con las transiciones claras. Es decir, que no vaya a haber como microcuentos dentro de esta narración. Son 2 páginas y no debería desvirtuarse el eje temático. Eso sería en el nivel máximo, y así hacia el lado se lee para alcanzar el estándar, es decir, los criterios máximos para tener una alta calificación, o una evaluación con un puntaje alto. Luego ahí hacia abajito vamos a leer lo que tienen que hacer y lo que no tienen que hacer. No deberían hacer un cuento con ideas incoherentes o desconectadas, o que el propósito de lectura no esté claro. Perdón, el propósito de la escritura no esté claro. ¿Qué quiere decir esto? Que no se entiende qué es lo que están contando, ¿ya? Yo creo que a esta altura, y yo sé que ustedes ya han escrito cosas anteriores, no deberían tener esta dificultad. En cuanto a las ideas y contenido, la idea es que el cuento presente la idea central, muy bien definida, y que estos detalles vayan juntándose o complementando a esta idea principal para hacerlo un poquito más enriquecedora, esta producción. ¿Bien? Lo que no deberían hacer es que no tengan una idea central y que solamente empiecen a describir como cosas aisladas. Esto es lo que yo les mencioné, que sea como una especie de compilado de microcuentos. No debería ser así. En cuanto al desarrollo de personajes, lo mismo, que los personajes sean nombrados, que sean caracterizados, que tengan sus descripciones, que esas descripciones sean coherentes con las acciones que realizan. Por ejemplo, si ustedes describen a un personaje que es agresivo, que es violento, en su diálogo no puede ser tratado o en sus interacciones no podría él tener como un diálogo afectivo, un diálogo amoroso con alguien, porque ustedes lo describieron como violento previamente. Por lo tanto, las acciones tienen que ir de manera coherente, vinculada con las descripciones que ustedes han hecho de ese personaje. Lo que no deben hacer es que las descripciones sean muy amplias, es decir, que este personaje pueda ser cualquier otro, es decir, que cueste identificarlo. Por ejemplo, si que te dicen, era un hombre alto, y con eso dicen todo, y luego pueden aparecer otros personajes que también sean hombres, que también sean altos, lo único que haría sería confundir quiénes son los personajes.
Por lo tanto, mientras más detalle en cuanto a los personajes, mejor, y que las acciones se vinculen a esa descripción de personajes. Luego, creatividad. Y acá, esto yo lo que mencionaba anteriormente. Ustedes tienen que la libertad de crear. Por lo tanto, deben ser originales, deben ser de ustedes. Ustedes le van a inventar una historia a un personaje que sí existe, pero esa historia no puede ser la misma de la realidad. Por eso tenemos que mezclar la ficción con la realidad. Y eso es lo que ustedes van a hacer, inventar una historia a personajes que estén en los medios de comunicación o que un hecho haya estado en los medios de comunicación. Lo que no deben hacer es que este cuento sea similar con otros cuentos o películas o series de televisión, ¿ya? Es decir, evitar la referencia a la intertextualidad porque ahí perderíamos obviamente la creatividad. Sé que van a contar, qué sé yo, la Caperucita Roja, pero le cambian el nombre por un personaje cualquiera, obviamente se pierde todo lo que es la creatividad, que yo sé que ustedes tienen bastante. Y finalmente, o sea, posteriormente nos queda la gramática y ortografía, ya criterios un poquito más técnicos, y aquí entre ustedes dos se tienen que complementar sí o sí, por eso es importante que ambos vayan leyendo este texto para poder corregirse mutuamente. Decir, mira, esto está mal escrito, quizá el sustantivo debería ir al principio y no al final, o bien lo dejamos así para generar una intriga, qué sé yo. Ahí ustedes tienen que ir complementándose y colaborándose en la creación. ¿Qué no debería pasar? Que existan errores gramaticales y de ortografía, que incluso, como existen estos errores, dificulta la comprensión. Es decir, si es que esta palabra o este desarrollo de idea no está claro, difícilmente yo voy a poder comprender lo que se está intentando contar en esa historia. Y posteriormente, y finalmente, nos queda el uso del lenguaje. Que el vocabulario sea más sofisticado, palabras que sean acorde a su edad, no vamos a estar hablando de las cosas o de una casa, o que son como palabras muy amplias, sino que ya empezar a buscar un hogar, el habitáculo, una palabrita más romántica, qué sé yo, no, que no sea un cuento infantil, ya que sea un cuento de estudiantes que están terminando la enseñanza media, ¿ya? Porque en esa situación están ustedes, están terminando la enseñanza media, por lo tanto uno le exige un manejo del vocabulario acorde a su edad, que no vaya a ser un cuento que pudiese leer, por ejemplo, o que pudiese escribir un niño de básica. Al contrario, debe ser un cuento que es para nosotros y para adultos, no necesariamente para los niños. En algún momento, ustedes, al principio de este año, tuvieron que escribir para niños. Y eso también habla del manejo de la lengua, es decir, cómo adecuamos mi registro a mi receptor. A principio de año, con la obra de teatro infantil, era así. Era un lenguaje simple para niños. Pero ahora no. Ahora el lenguaje tiene que ser un poquito más complejo, que no solo demuestre sus conocimientos, sino que demuestre el manejo de las técnicas para narrar. Ustedes ya han visto incansablemente teoría de la narrativa, es decir, que el flashback, que el flash forward, que el raconto, que la narración enmarcada, que la narración dentro de otra narración, ¿cierto? Recursos, figuras retóricas, todo eso ustedes ya lo han visto. Ahora hay que hacer la bajada de esa parte teórica y llevarlo a la práctica y ponerlo en ejecución en un texto, es decir, ponerlo en el contexto de su creación. ¿Qué es lo que no deberían hacer? Que el vocabulario sea básico, como ya les mencioné anteriormente, que las oraciones que estén incompletas, o que sean oraciones muy simples. Aquí, cuando nosotros escribimos un cuento y evitamos las oraciones simples, tenemos que hacer oraciones largas. Cuando nosotros estamos explicando, cuando nosotros estamos disertando, ahí sí tenemos que ocupar oraciones breves porque el propósito es que se entienda de manera simple. Pero en este caso, como es una narración, podemos ocupar las oraciones un poquito más extensas, más profundas. Recordemos que nos están pidiendo más detalles de los personajes. Yo no me puedo quedar con una lista de detalles, sino todo enmarcarlo dentro de un párrafo. Solo un párrafo se llevaría, por ejemplo, de 10 líneas, recién quedaría una descripción de un personaje bien hecha. Ahora la extensión
como siempre, ahí jugamos un poquito. Dejemos estos 2 planos como máximo. Si bien ustedes se pueden pasar, ahí me van avisando. Mister, me pasé. Mister, qué sé yo, no sé cómo concluir. Y ahí vamos a ir complementando esa parte. Lo importante es que en esta escritura, y ustedes con su pareja van a tener tiempo, pero todavía no, esta no es la clase para eso. Esta es la clase de presentación nomás. La siguiente clase ya es la clase de coordinación. Van a tener tiempo para elaborar primero el esquema previo, que es la planificación de la escritura, que tiene que ver con qué pasa al inicio, cuál es el nudo, cuál es el conflicto, cómo se van a resolver ese conflicto, qué dificultad va a enfrentar el personaje principal, y ahí ustedes en conjunto tienen que ir creando esa parte, creando esta historia, creando la trama, y luego es cosa de agregarle más detalles, más descripciones, un giro quizá, en la narración, pero en base a esta columna vertebral que ustedes van a tener, que va a ser qué pasa en cada uno de los momentos de la escritura. Bien, teniendo esto claro, ¿cuándo? ¿Cuándo podríamos poner una fecha de entrega de esto? Así como nos comprometimos anteriormente en la entrega de la diapositiva para el día de hoy, nos queda fijar una fecha cuándo se entregaría. El 28 obviamente no puede ser porque es la jornada de planificación de escritura y inicio de la escritura. Yo creo que en conjunto pueden ir creando esta historia y yo les voy a enseñar una herramienta también para poder editar y que cada uno vaya editando de su computador. O bien, más adelantito tendría que ser el 12, 26 de octubre, por ahí. ¿Bien? Por ahí, por acá. 28 planificación, el 12 sería como la escritura final, 26 retroalimentación y el 9 la entrega final. Por ahí yo creo que estaríamos en condiciones de entregar este compilado de cuentos. Lo mismo que pasaba con el anterior, va a ser un compilado, es decir, yo voy a reunir todos sus cuentos y también lo vamos a publicar de alguna forma. Recordemos que todo lo que ustedes hagan, alguien lo va a leer y no voy a ser solamente yo, sino que todo es público. Quizás se lo envía a sus padres, a sus apoderados, para que también vean qué es lo que ustedes están haciendo. Y no se queden con que mi estudiante se sienta en la pantalla o frente a la pantalla y no hace nada. ¿Bien? Todo esto va a ser comunicado entonces tanto a sus apoderados como en el colegio, de manera pública, con la intención de que todos vean lo que ustedes producen. ¿Qué les parece? ¿Les parece que lo fijemos el 20... No el 26, el 09 o el 26? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Acá o acá? ¿El 9? Estoy leyéndolos acá, chiquillos. ¿Qué me dicen ustedes? Lo estoy escuchando. El 9, el 9, el 9, ya. Bien. Lo dejamos fijo entonces. Miss, ahí también ustedes anótenlo por ahí, que lo dejamos Sí, en el 9. sí, viste, ya lo anoté, no se Ya. preocupe. Todos los Entonces, pasos que tenemos, las fechas y todo está anotado. ya, perfecto. 28, ahí nos vamos a juntar en esta sala, nos vamos a juntar en pareja, yo voy a pasar viendo por cada uno en la sala y ahí vamos a ir avanzando. El 12 ya está escrito, el 26 nos juntamos a retroalimentar a cada uno de los cuentos. Ahí yo le voy a decir, ¿sabes qué? Este cuento no está completo, le falta agregar esto, si le aplico la rúbrica no tendría el puntaje máximo, sino ahí lo vamos a retroalimentar y el 9 sería la entrega final, ¿ya? Entrega final. Si se dan cuenta, todo depende de ustedes, depende que ustedes cumplan, chiquillos. Si ustedes no cumplen, todo lo que nosotros planifiquemos con la Miss o con los demás profesores no resulta. No le estoy pidiendo mucho, pero sí le estoy pidiendo algo básico, que es la responsabilidad. Importante que sean responsables, que cumplan con estos criterios y que cumplan con las fechas que ustedes mismos están proponiendo. Miss, no sé si quiere agregar algo. Reforzar lo que usted señala, mister, que tenemos bastante tiempo, no es que estamos entregando las actividades de una semana para otra, son con un mes, incluso un poco más, de hecho, se acaba la cuenta y hay 2 meses casi para hacer la actividad.
y donde también dentro del transcurso, además del día que tenemos la retroalimentación, antes también pueden escribirle al profesor, me pueden decir a mí, también uno puede colaborar con su trabajo. Y chiquillos, al final es para ustedes, ¿cierto? Como dice el profe, y queda súper poco, si sacamos la cuenta va a pasar esto súper rápido, y es más que nada si es que dicen también que después de esta evaluación que tenemos, ¿cierto? Con número, formativamente tenga que ser calificativamente, para que ustedes sean promovidos también a lo último, que es cuarto medio, así que eso, pónganse las pilas, pueden preguntarnos, para eso estamos, y estamos dando también en estos tiempos, que no es que digamos ya, hacemos el trabajo hoy y lo revisamos en la próxima clase, no, es con harto tiempo y también para trabajar durante los encuentros, que igual eso es importante. Y la Eso. vamos a aprovechar los encuentros que tenemos donde estamos conectados también. Así es, como dice la Miss, lo importante es que nosotros trabajemos en el encuentro, ¿ya? Durante el encuentro virtual de aprendizaje. Por eso yo le voy a dar el tiempo también en los encuentros para poder organizarse, poder planificar. Recordemos que no todos tienen las mismas facilidades de acceso al Internet, así que hay que aprovechar esta instancia al máximo posible. Por eso también trabajamos en los encuentros virtuales y no le estoy dejando tareas ni cosas pendientes para que ustedes vayan complementando de manera asincrónica, es decir, que vayan complementando después. No es la idea. Ahora, si es que alguien quiere estudiar después con libertad, lo puede hacer obviamente y nada más gratificante para mí que ustedes sigan aprendiendo y estudiando fuera de los encuentros virtuales. Pero no es que yo se lo esté exigiendo. Bien, chiquillos, dicho lo cual, dicho todo esto, con la planificación, con todo lo que nosotros tuvimos en este encuentro virtual, tuvimos la oportunidad en un principio de ver el avance de este producto final, y la idea es que ustedes vayan cumpliendo, ya se pusieron el plazo, mañana al mediodía, cumplan con las diapositivas pendientes, y también dimos la introducción para tratar estos otros objetivos de aprendizaje relacionados al taller de literatura para poder escribir y poder explorar creativamente con el lenguaje. Pasamos esto, ¿cierto? Importante tener las normas bien claritas, tanto de higiene como las normas en los encuentros virtuales. Y finalmente ya visualizamos lo que teníamos que hacer. Para la siguiente clase, como ya les mencioné, no sé cuándo es esa siguiente clase porque va a ser como en 3 semanas más, vamos a juntarnos acá a trabajar, a retroalimentar, a poder complementarnos entre todos respecto El de la 28, escritura. mister. El 28, El ¿ves? Un 28 falta nos casi un vamos a mes. encontrar. Casi un mes. Y eso a grandes rasgos, chiquillos. Espero que la actividad le haya motivado, que puedan escribir, que puedan imaginar qué pasó, la vivencia, la experiencia de estos personajes que aparecían acá mencionados, o este hecho, por ejemplo, qué sé yo, alguien que llevan preso para el estallido social, la vivencia, y ustedes lo van narrando, etcétera. ¿Ya? Ahí le doy la libertad, como ya les mencioné, para que ustedes creen y escriban lo que ustedes estimen más pertinente. Bien, chiquillos, quedamos hasta aquí. Miss, ¿se quiere despedir? Sí, que tengan una muy buena mañana, aún queda una clase, ¿cierto? Un electivo más, y que sea una semana muy provechosa, chiquillos, lo que necesiten, no duden en consultar si podemos ayudar, colaborar. Y eso, chiquillos, queda poco, pónganse las pilas, motívense a sus compañeros, igual que lo hemos visto muy poco, porque no me gustaría que quedara alguien en el camino, sino que todos pasemos a cuarto medio, que es la última etapa. Pasó tan rápido este año, chiquillos, así que motiven también a sus compañeros. Si hay dificultades, también comuniquen, sobre todo a su profesor jefe, porque a veces uno no se entera de las dificultades que de repente existen. Entonces, háganlo, motívense. Además, que les comento que para el próximo año, si alguien quiere quedar en el camino, no hay cupos, por ejemplo, porque el tercero o el segundo, que va a pasar tercero el otro año, ya están los 40. Entonces, igual eso me preocupa aún más. Así que motívense, preocúpense, y sobre todo los compañeros que no hemos visto mucho, también les invito a que ustedes nos ayuden a motivar a sus compañeros. Si se dan cuenta, las actividades tampoco son tan complejas. Hicimos hace poco la recomendación de una lectura de un libro en una diapo. Ahora se viene una escritura que donde el míster está dando toda la libertad de poder hacer alguna escritura de algún evento, de alguna actividad que haya pasado. Entonces no es algo tan complejo, chiquillos, que son todos muy capaces de realizarlo.
Entonces, motívense, chiquillos, y sean más responsables también, y aquí estamos para lo que necesiten también. Que tengan buena semana, nos vemos, chiquillos. Así es, chiquillos. También me despido de mi parte, haciendo caso, ¿cierto?, a todas las recomendaciones de la Miss. Nosotros en ningún caso los queremos perjudicar a ustedes. Si se dan cuenta, estamos tratando de abarcar los objetivos, lo que a nosotros nos exigen como profesores, en actividades que sean simples, que sean motivadoras, que sean para ustedes, de ejecución para ustedes, y no necesariamente una evaluación, porque yo perfectamente podría aplicarle un quiz a todo, pero eso no da cuenta efectivamente de su creatividad o de su aprendizaje. La idea es que esto sea también, entre comillas y hartas comillas, autogestionado, pero obviamente con el apoyo y la presencia, en mi caso, en este proceso de aprendizaje. Bien, chiquillos, quedamos hasta aquí. Que tengan un muy, muy bonito día. Les queda una siguiente clase más de Ciencias de la Salud. Pongan bastante atención ahí y nos estamos viendo, chiquillos. Cualquier cosita me escriben, me mandan un WhatsApp, etc. ¿Ya? Así que nos vemos. Chau, chau. Chao, Chao, mister. chiquillos. Chao, Chao, chao. profe. Chau, Chao, chau. Emilia. Chao. Chau, Chao, chau. chiquillos. Chao. Chau, Chao. chau.